Muchas veces pensamos en el pecado como algo externo, como actos, como conductas, eh, aquello que hacemos, que cometemos en contra de Dios o en contra del prójimo, en contra de nosotros o de la naturaleza. Y aunque se puede materializar el pecado con acciones, pensemos en que el pecado puede ser una actitud, y principalmente es la actitud de alejarse de Dios, de separarse de Dios. Por eso nosotros, si corremos al confesionario, buscamos de Dios, estaremos luchando más bien contra una actitud de pecado, de mantenernos lejos de Dios. Por eso yo los invito a que, más allá de las conductas de hacer o de no hacer, pensemos en qué tan lejos podemos estar de Dios, porque esa es lo que pasa con el pecado, lo que nos aleja de Dios. Eso es el pecado. Nuestro pecado puede estar en la tibieza, en la falta de oración. Nuestro pecado puede estar en cosas que tal vez no estamos pensando, que pueden ser pecados, pero son cosas que nos alejan del amor profundo y de la cercanía y de la intimidad con Dios. Bien, por supuesto, todo nace desde el corazón. Cuando uno tiene su corazón lleno de Dios, pues no nace el pecado, no nacen las acciones malas, ni en contra de la naturaleza, ni en contra del prójimo, ni siquiera el deseo de ofender a Dios, ni siquiera el deseo de dañarnos a nosotros mismos, porque a veces somos implacables jueces de nosotros mismos y nos hacemos pecado también a nosotros mismos con la falta de misericordia que nos tenemos. Conozco grandes líderes y personas que todo el tiempo se están dando palo, que se están latigando por el pecado, una especie de ascetismo espiritual, y que se olvidan de que es salir de sí mismos, es dar, es darse, la forma de alejarse también del pecado. Para alejarse de uno mismo está el servicio y está buscar al otro, que es una excelente forma de alejarse del pecado. Es decir, como nos distraemos de Dios y pecamos, también podríamos distraernos del pecado y santificarnos. Ese es el mensaje que hoy quiero dejarles, porque hay muchas consecuencias del pecado en el mundo, de buscarnos a nosotros mismos, de separarnos de Dios, y hay que llamar a las cosas como son. Hay muchas cosas que están mal en el mundo y hoy el mundo nos dice que están bien, porque se cumple la palabra y los hombres estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Separémonos del pecado, alejémonos del pecado a través de la oración, a través de la confesión y a través del servicio. Una mente ocupada no tiene tiempo de pensar en mil tonterías. Ocupemos nuestra mente en las cosas de Dios y así nos mantendremos lejos de esa realidad, de ese pecado. Ahora, enfoquémonos más en amar a Dios que en luchar contra nuestras propias limitaciones, porque Dios dice: ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Ocupémonos de amar a Dios y de amar al prójimo, que de esta manera estaremos alejándonos cada día más de nuestra realidad del pecado. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.